Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes vayan a escuchar en las noches. Le doy la bienvenida a cada uno de los que están escuchando este video, los que están viendo, los que necesitan o quieren encontrar respuestas bíblicas sobre temas determinados. Bueno, de antemano me disculpo por la sencillez del video. No tengo los grandes recursos para hacer uno de esos videos de pronto a lo que están acostumbrados a hacer o ver a algunos otros que están en el asunto de los videos por YouTube para responder preguntas bíblicas. Así que en esta mañana, porque yo estoy grabando en horas de la mañana, me gustaría hacer un breve repaso, un comentario sobre una situación que veo recurrentemente en las redes sociales. Yo generalmente, sí, hace bastante calor aquí. Generalmente yo eh, entro a grupos de debate en Facebook, eh, en WhatsApp, de debates no bíblicos, sino finalmente eso es una carnicería lo que se muestra en esos debates de unos discutiendo con otros, pero me gusta ver porque en medio de todo eso encuentra uno argumentos que pueden ser interesantes para uno contraargumentar, estudiar, investigar más y siempre es motivante esa parte. Últimamente he estado en un grupo que se llama Debates entre Católicos y Protestantes. Es muy interesante, pero me fascina ver la forma en cómo específicamente la Iglesia Católica ha enseñado a sus seguidores, a sus feligreses, a sus miembros. Finalmente, cuando un católico eh, usa la Biblia para defender algún punto doctrinal de su iglesia, no hace sino una defensa de más de la tradición, de más de la tradición de más de 2000 años que tiene la iglesia católica. Bueno, no tiene realmente 2000 años, tendría en sí 1700 años de existencia. De hecho, los cumpliría el otro año porque fue constituida en el año 321 después de Cristo por Constantino. Y es muy interesante. Ellos dicen, no, la iglesia no fue fundada por Constantino, la iglesia fue fundada por Jesucristo, la iglesia fue fundada por los apóstoles, defienden el primado de Pedro, cuando hasta Hechos capítulo 15 es imposible demostrar el liderazgo de Pedro en la iglesia, en el papel de la iglesia durante la era apostólica. Después de Hechos capítulo 15, el liderazgo de la iglesia recae más sobre Jacobo, aunque aparece una o dos veces mencionado. Después de Hechos 15, recae sobre Pablo, que era el misionero, el apóstol a los gentiles. Así que es interesante ver la forma en la cual, como dice el apóstol Pedro, como algunos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Señalan mucho a los protestantes de ser sectarios, pero cuando yo veo que dicen sectarios, utilizan ese término sin saber de fondo qué significa ser sectario. Entonces, ahí veo un ámbito de ignorancia en todas las cosas, en cómo argumentan, en cómo dicen. No veo, digamos, equilibrio entre el uso de las escrituras y la argumentación que ellos utilizan para defender una tradición que finalmente es una tradición que no se deriva de la costumbre o del ejemplo apostólico original, sino que se deriva más bien de las prácticas paganas convertidas al cristianismo. Ejemplo, el uso de las imágenes para la adoración. Yo recuerdo que me citaron el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo contiene las ordenanzas y el marco, la planeación para el santuario. Y el santuario tiene unos símbolos a través de unos objetos. Por ejemplo, el candelabro. El candelabro en ningún momento se utiliza
para la adoración al candelabro, ni se le ora al candelabro. El candelabro simboliza la luz porque está al lado sur del santuario, del lugar santo, que era el lado más oscuro. Entonces, el candelabro simboliza. Nunca se dice de que un sacerdote entró al santuario a postrarse delante del candelabro, ni siquiera delante del altar del incienso que estaba a los lados del oriente, ni siquiera en la mesa de los panes que estaba al lado del norte, a los panes de la proposición. Nunca dice de que el sacerdote se inclinó delante de eso. Entonces utilizan mucho, digamos, los textos donde el Señor mandó hacer en algunos momentos ciertos símbolos a través de ciertos objetos para apoyar su adoración por medio de imágenes, lo cual es totalmente antibíblico porque contradice la práctica bíblica de la adoración. Así que si tendrían que apoyarse en esos textos para justificar su adoración vana, su falsa adoración con imágenes, tendrían que anular Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento, el primer mandamiento y las demás otras reprensiones que hubo durante todo el Antiguo Testamento contra el pueblo de Israel por adorar imágenes, pues no es posible adorar imágenes y decir que están adorando a Dios. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Ustedes recuerdan la historia, no es mi intención citar ese texto en el momento, pero ustedes recuerdan la historia cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y el pueblo de Israel hizo un becerro de oro porque pensaron que Moisés había muerto. Así que presionaron a Aarón para que Aarón hiciera un becerro de oro. Y cuando hicieron el becerro de oro, esta multitud mixta de hebreos casados con egipcias y egipcias casados con hebreos, dicen digamos, la Biblia da a entender que fueron estas personas que venían del paganismo, que entraron al pueblo de Dios, pero que realmente no fue una conversión real, sino una conversión por el simple hecho de que sus familias iban a salir de Egipto. Podríamos decir que es parecido a lo que hizo la Iglesia Católica cuando Constantino, para poder, motivos diferentes a la conversión, motivos diferentes a la verdad cristiana, fueron los que hicieron que esta iglesia surgiera como la iglesia de Roma, la iglesia oficial de Roma. Pero no solamente existía esa iglesia. Lo que Constantino hizo fue decir que adoptaban el cristianismo, no que adoptaban la iglesia cristiana, sino que ellos mismos hicieron su propio cristianismo y con eso se constituyó por el poder político el catolicismo en cabeza del obispo de Roma, más conocido hoy en día, más conocido como el Papa. Entonces, en aquella ocasión, cuando presionaron a Aarón y empezaron a pedir oro para hacer un becerro, a la hora de la verdad, cuando terminaron el becerro y estaban adorándolo, ellos decían: este es Jehová, el Dios que te sacó de Egipto. Por lo tanto, ellos querían adorar a Dios a través de una imagen. ¿Por qué? Porque ellos venían del paganismo. Y es tan parecido a lo que el católico hoy en día tiene que hacer, que para el católico es imposible, es completamente imposible poder adorar sin las imágenes. No, el católico no concibe la adoración, no concibe la fe, no concibe el cómo puede ser un buen cristiano sin ver imágenes. Es imposible para el católico, eso no está en él. No es posible que pueda ser un buen adorador si no está viendo la imagen o la imagen a través de la cual tiene que adorar, porque es el concepto que le enseñaron. Ese fue el tipo de adoración que le mostraron y que le enseñaron al católico. Bueno, el texto que les comentaba de Éxodo, de todos modos se los voy a dar, eso está en Éxodo capítulo 32, los versículos 4 y 5, donde Aarón claramente le dice al pueblo
después de haber hecho un altar para adorar el becerro, dice, mañana será día de fiesta dedicado a Jehová. Gran mentira, porque todos sabemos lo que sucedió después y la ira que tuvo el Señor, que tuvo Jehová con el pueblo por haber edificado una imagen. Contrario a lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés arriba en el monte Sinaí. Satanás estaba haciendo su obra, él estaba haciéndole la guerra al Señor mientras él estaba con Moisés, dándole los mandamientos de lo que el pueblo debía y de lo que no debía hacer. Él estaba acá diciéndole al pueblo que tuvieran que hacer lo que a Dios no le agradaba. Así que Satanás intentaba contaminar al pueblo a través de una doctrina falsa. También alguien me citó Juan capítulo 20, versículo 23, para hablar del perdón de los pecados y que era necesaria la intervención sacerdotal, es decir, la intercesión del sacerdote, la confesión, y decía, el sacramento de la confesión es bíblico porque fue Jesús mismo quien instituyó el sacramento de la confesión sacerdotal. Y citan Juan capítulo 20, versículo 23, donde el Señor dice, si perdonáis a los hombres los pecados, el Señor perdonará los pecados y al que no se los perdone, no se los perdonará. Eso es totalmente, es una interpretación totalmente sacada del contexto y de la enseñanza bíblica, porque nosotros no podemos interpretar la Biblia solamente con la palabra textual del texto. De hecho, un gran filósofo y teólogo católico como San Agustín dice que la interpretación del texto se basa sobre su sentido literal. Se está diciendo que efectivamente el sentido literal da luces sobre la interpretación teológica o la verdadera hermenéutica del texto. Ahora, cuando nosotros vamos allá al original, la palabra correcta no es perdonar, sino remitir en el español. Pero que los traductores, que en su mayoría son católicos, como los de la Reina Varela, que son católicos, los traductores no ponen remitir, que es la palabra correcta, sino perdonar. Entonces el texto en algunas Biblias no dice perdonar, sino a quien le remitiere sus pecados. Ahora, ¿cómo sería la diferencia entre remitir y perdonar? Es lo que hacía el sacerdote en el lugar santísimo y en el lugar santo el día del Yom Kippur. El sacerdote no es quien perdona los pecados, pero el sacerdote remitía los pecados del pueblo a través de los símbolos, que es importante, a través de los símbolos al lugar santísimo, y allí, después de que el sacerdote lo remitía allá adentro, a la presencia de Jehová, a la Chequina, es que el Señor perdonaba los pecados. Esa es la verdadera intercesión sacerdotal del ser humano, que el Señor le dio al hombre a través del ministerio del sacerdocio, no la que les ha enseñado la iglesia por 1700 años a el mundo y lo ha engañado completamente. Así que remitir y perdonar, eso está descartado en Juan capítulo 20, versículo 23. Es totalmente distinto. Ahí no hay ningún sacramento de la confesión, ahí no hay ningún poder, el ser humano no tiene poder alguno para perdonar pecado, pues el ser humano es pecador también. Otro texto que me citaron, y es triste ver cómo tuercen tanto la Biblia, eso es lamentable, pero bueno, es bueno aclarar ciertas cosas. Otro texto que citó uno de los que publica mucho en esa página, no recuerdo el nombre, es Hechos capítulo 1, para defender el hecho de que María no tuvo más hijos, sino que murió siempre virgen. Y decía que en Hechos capítulo 1 dice que estaban María y todos los hermanos de Jesús y todos sus hermanos reunidos cuando Jesús ascendió al cielo. Eso es totalmente falso, porque en Hechos capítulo 1 no se menciona la palabra hermano ni en el griego, ni en la Septuaginta, ni en ninguna Biblia, a menos de que exista en la Dios habla hoy, que es la versión católica por excelencia, a menos que exista allí, como lo hicieron en Juan capítulo 20, 23, donde ponen palabras que no está diciendo el texto. Por ningún lado la Biblia está diciendo de que en Hechos 1 estaban reunidos los hermanos de Jesús y María, que había más de 500 hermanos. Eso es totalmente mentira. Eso es totalmente mentira para dar a entender, bueno, según su percepción,
de que la palabra hermano no significaba hermanos de sangre, sino que eran hermanos en la fe. Bueno, ya eso sabemos que es totalmente mentira. Eso no existe en el texto. Y de hecho, vamos a ir a Hechos capítulo 1, ¿cierto? A Hechos capítulo 1, vamos a verificar lo que esa persona está diciendo, que dice que aparece en las Sagradas Escrituras, que finalmente no es cierto, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Así que Hechos capítulo 1, en la ascensión de Jesús, dice, entonces los que se habían reunido diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron, Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí podemos nosotros observar que en ninguna parte Hechos capítulo 1 enseña de que habían 500 hermanos de Jesús reunidos para el momento de su ascensión. Es una interpretación o una argumentación o quién sabe de qué locura de traducción habrán sacado eso nuestros hermanos católicos. De hecho, les iniciaba hablando de que ni siquiera saben el término de la palabra secta. Y la palabra secta es de que toma parte de una organización o de un algo, de cualquiera sea su cosa, y los sectarizan, es decir, un sector se independiza. Eso no tiene nada de malo. Los discípulos llegaron donde Jesús y llegaron desesperados porque, Señor, ahí hay un hombre que no anda con nosotros, pero que en tu nombre echa fuera demonios, echa fuera pecado, echa fuera demonios, sana a los enfermos. Quiere que los reprendamos. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús evidentemente los reprendió a ellos. Es decir, primero, esa iglesia tradicional no es la iglesia original. Podrán muchos decirlo, pero no lo es. En el concilio de Nicea, donde se estableció el canon bíblico, en ese concilio no solamente habían personas de la iglesia romana, habían personas de todas las corrientes teológicas del cristianismo, y el Espíritu Santo descendió, porque creo que fue así, descendió en ese lugar e inspiró finalmente a todos los que estaban allí para que pudiesen construir lo que nosotros tenemos hoy en día, que es la Sagrada Escritura. Así que ese cuento de que es la iglesia original, es bueno que se lo sigan echando a sus feligreses, porque ya que no tienen una estructura bíblica, no tienen un fundamento bíblico, y ni se diga de lo que hace Luis Toro con la Biblia, que algún día me gustaría, si él desea, debatir con él, que yo no soy teólogo, pero no creo que Luis Toro en un debate organizado tenga argumentos para contrarrestar lo que la Escritura dice. Es imposible. Lo que Luis Toro hace es un pecado enorme. En fin, continúo. No existe en Hechos capítulo 1 nada de palabra de hermanos. No pueden cómo justificar el hecho de que María no mantuvo su virginidad y que eso no es bíblico por ninguna parte. Ahora vamos a ir nosotros a Mateo capítulo 1, ¿cierto? Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y ahí nosotros vamos a encontrar el famoso texto que derrumba de por sí la virginidad de María. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y vamos a ir a Mateo 1:23, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El texto está diciendo que cuando María fue concebida, el Espíritu Santo concibió en María, María era una virgen, era una jovencita virgen.
Pero también el texto señala, y yo no entiendo por qué los traductores de la Reina Varela, yo no sé por qué utilizan esa palabra conocer para hablar de la relación sexual, pero es lo que está diciendo la escritura. Es un conocimiento más allá del conocimiento externo. Es un conocimiento que definitivamente va más allá del conocimiento externo, es un conocimiento de esposos. No sé qué entenderán los católicos cuando dicen de que, pero no la conoció hasta que dio a luz, es decir, no tuvo relación sexual con ella. No sé qué interpretación tienen ellos para ese texto. No sé qué idea tienen ellos de lo que está diciendo la Biblia, no sé cómo hacen ellos para interpretar esto, no sé qué dicen, no sé cómo argumentar, no sé cómo quieran ocultar, no sé, sinceramente no sé qué argumentos tienen para soportar lo que el texto dice, pero el texto lo que está diciendo es supremamente claro. De hecho, la Nueva Traducción Viviente en ese texto mismo dice y traduce textual lo que el texto está, lo que el griego está diciendo. El griego está diciendo que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació el niño Jesús. Que no tuvo relaciones hasta que nació Jesús. Así que el texto está diciéndolo con claridad. María, la doctrina de la, digamos, de la virginidad permanente o eterna de María es completamente falsa. No tiene cómo soportar esa idea en la Biblia, además de que si María, si no hubiese tenido relaciones sexuales con su esposo, María hubiese sido doblemente pecadora. Primero porque María nació con el pecado original. María era una ser humana como cualquiera. Ella no nació de personas no pecadoras. Sus padres eran pecadores y los padres de su padre también lo eran. Así que aquí lo que estamos diciendo es que María era una pecadora como cualquiera de nosotros. Ahora, si María no hubiese tenido relaciones con su esposo a lo largo de su vida, hubiese sido doblemente pecadora, porque el apóstol Pablo en la carta a los Corintios les dice a las esposas, y el apóstol Pedro y todos los apóstoles que hablan sobre el asunto del matrimonio, que es un deber de la mujer cumplir con su obligación conyugal con su esposo. Así que al no hacerlo hubiese quebrantado también lo que la escritura dice. Así que no hay manera de soportar bíblicamente la virginidad siempre de María, ni por su naturaleza original, ni tampoco por su práctica de vida como mujer, como esposa y madre de Jesús. Bueno, esto era algo corto, algo sobre algunos puntos que personas me presentaron durante algunos debates, durante algunas publicaciones en los cuales yo comenté que no es mi costumbre comentar, ni entrar en debate, ni en discusiones, pero es un punto interesante, fueron unos puntos interesantes que decidí dar claridad sobre ellos con la Biblia, con los textos bíblicos como tal, pero quedan muchos puntos en el tintero que cada uno merece una explicación individual, un video cada uno, como la transubstanciación, como los milagros eucarísticos, si realmente Cristo es el pan, si, por ejemplo, la doctrina del celibato. Son puntos que requieren también una explicación y una claridad. Así que muchas gracias. Dios les bendiga en este momento y que sea la paz de Dios con cada uno de ustedes. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of